Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por mi Facebook de Mariviches y por mi canal de YouTube en el Com de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Gloria a Dios por la salvación que nos ha provisto mediante Cristo Jesús, por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, como está escrito, es del Señor, y por eso le damos gloria al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, al gran yo soy, al Yahvé de los ejércitos, al Altísimo y Santísimo de Israel. Le damos gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Les pido que me ayude a predicar esta enseñanza con mucho poder, con mucha autoridad y con mucha verdad. Que me ayude su Espíritu Santo a predicar su palabra con denuedo y verdad, a fin de que el Dios de Israel sea glorificado y a fin de que nosotros seamos bendecidos por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre y que es poderosa. Se lo pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. La palabra de Dios que es poderosa para transformar, para convencer y para salvar. Amén. Por eso es importante no avergonzarse del Evangelio, porque el poder de Dios, como está escrito, para la salvación de todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces, gloria a Dios, que Él me ayude en todo esto, para que Él reciba la gloria y su pueblo, que somos nosotros, por medio de Cristo Jesús, recibamos bendición y vida eterna. Amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con la predicación del Evangelio de Marcos. En esta tarde vamos a estar en Marcos 8, del 31 al 38, aunque vamos a leer también el capítulo 9, versículo 1, para terminar esta porción. Ahora vamos a dejarlo hasta el 38. O bueno, que el Señor me coloque qué debo hacer, porque tengo esa... Bueno, que el Señor haga conforme a su voluntad. Por ahora vamos a leer desde el versículo, desde Marcos 8, versículos 31 a 38. Amén. Y bueno, si Dios quiere y me lo permite, leemos el primer versículo del capítulo 9 para no dejarlo para ya después, el día de mañana, arrancar completo con el capítulo. Amén. Bueno, entonces, como les dije, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos de 31 a 38, ¿ok? Recordemos, hermanos y amigos, que acabamos de escuchar la confesión de Pedro. Pedro dijo que mi Señor Jesús era Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí en este evangelio, el evangelio de Marcos, simplemente le dice que tú eres el Cristo. Pero en otro evangelio la declaración es como más contundente, más extraordinaria, más trascendental, porque no solamente le dice como aquí tú eres el Cristo. No, aquí solamente Pedro declaró en el evangelio de Marcos solamente coloca que Pedro declaró que era el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido de Dios. Pero en los otros evangelios su declaración es más contundente, es más trascendental, porque dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces, recordemos que los apóstoles hasta este momento de la declaración de Pedro no tenían muy claro quién era Cristo. No sabían que Jesús era el Mesías.
no sabían, ellos desconocían ante quién ellos estaban. O sea, ellos sabían que Jesús venía de Dios, ellos sabían que hacía milagros por obra de Dios, pero en realidad no creían que Él era el Mesías, no conocían que Él era el Hijo de Dios. Porque por las señales que Jesús venía haciendo y las cosas que Él venía diciendo, bien podía ser algún profeta, como pensaba la gente. Muchos decían, no, ese es Juan el Bautista que resucitó, como decía el hijo del diablo, se me olvidó, se me fue el nombre ahorita, como decía, el que mató a Juan el Bautista, él decía que ese era Juan el Bautista resucitado, porque Jesús, el mensaje de Jesús era muy parecido al de Juan el Bautista, como eso es lo que decía Herodes Antipas, que Juan el Bautista había resucitado, y por eso que Jesús tenía esos poderes, ¿verdad? Claro, porque el mensaje de Jesús, lo que predicaba Jesús y las cosas que hacía, como por ejemplo que sus discípulos bautizaban, era semejante a lo que hacía Juan, ¿ok? Las demás personas decían, no, este es Elías, este es Elías, él es Elías. ¿Por qué? Porque el ministerio de mi Señor Jesús fue un ministerio lleno del poder de Dios, así como el de Elías. Elías fue un profeta muy usado por Dios en señales y prodigios increíbles, ¿verdad? Y el ministerio de mi Señor Jesús ciertamente tiene parecido al de Elías, que es un ministerio que manifiesta el poder de Dios al pueblo de Israel. Entonces, algunas personas decían, no, este no es Juan el Bautista, como dice Herodes Antipas. No, este es Elías. Porque, y podía ser, o sea, los razonamientos que había de quién era la persona de mi Señor Jesús no eran una locura, era algo lógico que pensara en eso por las señales que mi Señor Jesús venía dando. Otros decían, no, este es alguno de los profetas, es decir, o Jeremías, o Isaías, alguno de ellos debe ser. Y obviamente también mi Señor Jesús tenía mucha similitud con ellos, porque mi Señor Jesús profetizaba lo que Dios le había dado a decir. Es decir, mi Señor Jesús, cada vez que abrió su boca y cada vez que hizo un milagro, Él abrió la boca conforme a lo que Dios le dio a decir y hizo la obra que Dios le dio a decir. Y eso precisamente era lo que todos los profetas del Antiguo Testamento hacían. Ellos no se inventaban las profecías. Ellos no decían, no, Dios me da una revelación. No, ellos hablaban conforme a lo que Dios les decía. Y punto, sin cambiar palabras, sin inventar nada, sin agregarle nada a ellos, sin quitarle nada a ellos. Y punto, ese era el trabajo del profeta. Y mi Señor Jesús ciertamente, estando en la tierra, cumplió ese mismo papel, ese mismo rol, el rol del profeta. Él decía exactamente lo que Dios quería que él dijera, a las personas que él quería que él dijera, en el momento que él lo quería que lo dijera. Así obraba mi Señor Jesús. Al igual que todos los profetas de Dios tienen eso en común, que no hablan inventos, que no hablan sentimientos, que no hablan pensamientos de ellos, sino que hablan lo que Dios, su Dios, el Dios de Israel, le da a decir. Y en eso mi Señor Jesús tenía similitud a todos los profetas. Entonces mi Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, abuelo, la gente dice que soy Juan el Bautista, como lo de Antipas, otro
Elías o otro Jeremías o alguno de los profetas. Ahora les pregunto, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Claro, la respuesta de los apóstoles tiene que tener mucho más peso que la gente que está afuera. Porque los apóstoles convivían con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, pasaban 24/7 con Jesús. Perdón. Uno pensaría que los apóstoles conocen más a Jesús. Uno pensaría, no, los apóstoles tienen que estar, tienen que saber completamente quién es Jesús. Ellos sí lo deben conocer bien porque pasan 24/7 con ellos, con Él. Él les enseña, Él los sustenta. Entonces ellos sí tienen que saber verdaderamente quién es Jesús. Pero vamos a conseguir que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo. Tú eres el Cristo. Fíjate lo que dice Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Aquí en Marcos no es tan maravillosa la respuesta como en otros evangelios que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. En otro evangelio es más trascendental la respuesta de Pedro, ¿ok? Entonces, y Jesús dice en otros evangelios, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado, Simón, es porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que Pedro dijo la verdad acerca de mi Señor Jesús. Pedro era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero esa verdad que dijo Pedro no fue porque Pedro era muy espiritual, súper espiritual, y él sintió en su corazón que... No. Esa verdad no venía del conocimiento que Pedro tenía en su mente de Jesús por las obras que él había hecho. No, ese conocimiento, esa sabiduría fue divina. Pedro ahí habló lo que el Espíritu Santo le reveló. No es que Pedro era súper espiritual y como era Pedro, el líder de los apóstoles, sabía más que los otros apóstoles. No. Ahí el conocimiento del hombre no vale nada, porque esa palabra que dijo Pedro no era conocimiento de Pedro, no era conocimiento de la carne, no era conocimiento de que, ay, Pedro era más cercano a mi Señor Jesús y por eso lo conocía mejor que los apóstoles. No, ahí todo el mérito de las palabras que Pedro acaba de proferir, que son toda la verdad, se lo lleva el Espíritu Santo. La gloria por esas palabras es del Espíritu Santo, que fue que le reveló eso a Pedro. Si no, Pedro no hubiera podido discernir en su capacidad cognitiva con su mente finita esta gran verdad. Eso se lo reveló el Espíritu. Y tiene que ser así, hermanos, porque recordemos que si nos vamos a los pasajes anteriores, mi Señor Jesús le dice, aún tienen el corazón endurecido. Recuerdan que ellos habían visto el milagro de la multiplicación de los alimentos y como tenían el corazón endurecido, no lo habían comprendido, como dice la Escritura. Ellos no eran espirituales porque el Espíritu Santo, la morada del Espíritu, aún no estaba en ellos. Aún sus corazones no habían sido cambiados, sus espíritus no habían sido cambiados. Por eso que ellos no podían descifrar o descubrir esa verdad por su propio medio. Por eso que el Espíritu Santo intervino allí y le reveló a sus apóstoles por medio de Pedro la verdad de quién era Jesús.
el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, esto fue lo que vimos ayer. Gloria a Dios. Entonces, como un breve resumen, si lo quieren ver completo por aquí, por mi Facebook o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden encontrar el video completo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Dios añadiendo bendición y vida eterna a su palabra. Amén. Ok. Vamos a leer Marcos 8, de 31 al 38. ¿Ok? Y comenzó a enseñarles que era necesario que al Hijo del Hombre parecer mucho y ser entregado por los ancianos, por los principales, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndolo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, porque el que se avergonzare delante de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar con la ayuda del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a discernir esta preciosa palabra, ¿ok? Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Ok. Él les comenzó a enseñar a sus discípulos que era necesario al Hijo del Hombre, ¿ok? ¿Por qué mi Señor Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre lo podemos encontrar, este mismo título se puede encontrar en el libro de Daniel, en el profeta Daniel. Vemos que Daniel tiene una visión y él ve a uno que es como hijo de hombre que se acerca al anciano de día y le da autoridad y dominio sobre todas las cosas. El Hijo del Hombre se refiere a aquel descendiente de los hombres que Dios iba a establecer como Rey y Señor. Aquel descendiente que iba a venir, digámoslo así, de la descendencia de Adán y Eva. O sea, que iba a venir como hombre, ¿verdad? Que iba a ser también descendiente de Abraham, descendiente de David, y él iba a ser el Rey eterno y perpetuo, y su reinado no tendrá fin, porque será eterno. Amén. A eso se refiere la Biblia cuando Cristo cuando se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, a ese descendiente que venía de Adán y Eva, que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y esta le iba a morder a calcañar
a este descendiente que iba a venir de la simiente de Abraham, que iba a venir de la simiente de David y que se iba a sentar en el trono de Israel perpetuamente, que Dios le iba a dar dominio, autoridad y señorío sobre todas las cosas, sobre lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Su autoridad y su reino serán eternos y perpetuos por los siglos de los siglos. Amén y amén. A eso se refiere Jesús cuando dice que el Hijo del Hombre, cuando menciona lo del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y dice, el Hijo del Hombre, fíjense que dice algo muy importante, es necesario. Cuando algo es necesario, ¿verdad? Si yo les digo, yo necesito, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo 5 días sin comer, es necesario que yo coma, obligatoriamente. Cuando la Biblia dice cuando Él dice que le era necesario a ese Hijo del Hombre, ¿verdad? Que ya dijimos ¿a qué se refería mi Señor Jesús con esa expresión, Hijo de Hombre? Si yo digo que, por ejemplo, yo tengo 5 días de comer, 5 días sin comer, me es necesario a mí comer, porque si no me voy a morir. Lo que le quiero decir, algo necesario es algo que no se puede evitar, algo que no se puede evitar, que tiene que pasar, que tiene que acontecer, que tiene que cumplirse, que se tiene que establecer para alcanzar un objetivo, para lograr algo, para llegar a una meta, para cumplir un fin. Le era necesario a ese Hijo de Hombre, que ya dijimos que es la figura de la simiente de Adán y Eva, que iba a pisar la cabeza de Satanás, la simiente de Abraham, por la cual iba a ser bendecida toda la familia de la tierra, la simiente de David, la cual se iba a sentar en su trono, en el trono de David, perpetuamente, ¿verdad? Le era necesario a este Hijo de Hombre padecer. O sea, era algo que el Hijo del Hombre no podía evitar. Era algo que el Hijo del Hombre no podía omitir. Era algo que el Hijo del Hombre no podía pasar por alto. Cuando Pedro le dice, en una ocasión, él le dice a Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me ha dado a beber no la de beber? ¿Cuál es la copa que el Padre le había dado a Jesús? Los sufrimientos en la cruz, la ira de Dios sobre él. Esa era la copa que Jesús bebió por ti y por mí, la copa del cáliz de la ira de Dios. Y él dice, ¿acaso la copa que el Padre me ha dado no la voy a beber? O sea, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, no se podía evitar, porque esa era la voluntad de Dios, porque Él iba a la cruz por el consejo anticipado de Dios. Miren, a Él no lo llevó a la cruz. Olvídense que a mi Señor Jesús lo llevó a la cruz los judíos o los romanos. No, ellos fueron los medios malvados que Dios usó, sabiendo la maldad que había en su corazón, en el corazón de ellos, para llevar a mi Señor Jesús a la cruz. Dios fue el que llevó a mi Señor Jesús a la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Entonces le era necesario padecer mucho, porque esa era la voluntad de Dios, porque ya Dios lo había establecido. Si por lo menos vamos a Isaías 53, vemos cómo describen a mi Señor Jesús como varón de dolores, experimentado en quebrantos. El castigo de su paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por su llaga fuimos nosotros sanados.
lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Fíjense bien que la misma palabra lo dice. Isaías 53 lo dice. Isaías, un profeta que estuvo en la tierra 700 años antes de Cristo. Él está diciendo que al Hijo del Hombre, como Jesús mismo se llama, iba a padecer todo ese sufrimiento. David, ¿verdad? El rey David también lo dijo. En el Salmo 22, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, no se podía evitar. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había establecido así. Porque Dios ya lo había decretado. ¿Y cuándo lo decreta Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es un conocimiento demasiado alto para mí. No les sabía explicar a plenitud cómo es que Dios decretó algo desde antes de la fundación del mundo. Pero así fue. Porque la palabra lo dice. Que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que mi Señor Jesús muriera por ti y por mí. Ya Dios lo había decidido antes que el mundo fuese. Entonces, antes que el mundo fuese, ya Dios había dicho que su Hijo iba a tener que pasar por mucho sufrimiento, por muchos quebrantos, como dice Isaías. Ya Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo castigar a su Hijo por nuestros pecados, en vez de castigarte a ti y a mí por nuestros pecados. Ya Dios lo había decidido con muchísima antelación, como podemos ver. Entonces, bueno, la cuestión es que los judíos no veían Isaías 53 como lo vemos tú y yo. Es decir, los judíos no interpretaban que Isaías 53 era sobre el Mesías, era sobre el Hijo del Hombre, como se llamó Cristo. No. Ellos interpretaban que Isaías 53 era sobre todo, era Dios hablando sobre todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso los judíos, por eso muchos no creyeron que Jesús fuera el Mesías, porque ellos pensaban que el Mesías iba a llegar, se iba a sentar en el trono de David su padre, como ellos pensaban que David era el padre del Mesías, ¿verdad? Y iba a reinar allí para siempre. O sea, ellos pensaban que el Mesías, cuando apareciera, lo que iba era comenzar a mandar, a reinar y a dominar a las demás naciones. Eso era lo que ellos pensaban. Ese era el modelo de Mesías que ellos tenían en mente. Un Mesías así bien bravo, bien guerrero, así tipo David, que conquistara a los opresores y tal, y pusiera al pueblo de Israel en lo más alto. Ese era el Mesías que ellos tenían dibujado en su mente. Y ciertamente Dios les mandó un conquistador, porque mi Señor Jesús conquistó, venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo, venció al mundo. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta. Los que no eran de Cristo obviamente no se dieron cuenta que Él hizo todo eso. Entonces esta es la cuestión con el pueblo de Israel, que ellos no sabían, no estaban interpretando bien el Viejo Testamento. Y por eso muchos no creyeron en Cristo, porque Cristo era el Mesías, porque murió. Es más, ni los mismos apóstoles, que como les dije, se la pasaban 24/7 con Jesús, entendieron lo que le pasó a mi Señor Jesús. Y Él se lo está anunciando aquí. Y los apóstoles, cuando vieron eso, ellos no entendían cómo Jesús había pasado por todo eso. Pero como les dije, ellos eran todavía terrenales. Ellos no tenían la moral del Espíritu y no podían entender muchas cosas. Cuando tuvieron el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, el día de Pentecostés, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 2, lo podemos contar. Ellos entendieron muchas cosas, todo. Así que
Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero ese era el problema. Obviamente, el mal concepto que ellos tenían del Mesías era lo que les impedía ver a ellos también que Jesús era el Mesías. Porque ellos tenían un concepto de Mesías tipo David, que iba a venir a pelear con los romanos, que les iba a cortar la cabeza y entonces se iba a sentar en el trono de Israel y iba a mandar de ahí por siempre. Pero eso era un concepto errado. En verdad, mi Señor Jesús tiene mucha similitud a David, pastor de ovejas, un hombre conforme al corazón de Dios. Mi Señor Jesús tiene mucha similitud a David, pero ellos no se dieron cuenta. Nació en Belén de Efrata, pero ellos no se dieron cuenta que él era el Mesías. Y algo que les impidió ver eso, aparte de que obviamente no eran espirituales, era que también lo que padeció mi Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que mi Señor Jesús, es decir, el Hijo del Hombre, no podía rehusar a pasar por ese sufrimiento. No podía rehusar, ¿por qué? Porque el Padre Celestial ya lo había establecido. Ya él, cuando él vino a la tierra, cuando él pisó la tierra, por decirlo así, o cuando él nació del vientre de María, ya sabía que venía. Para esto he venido al mundo. ¿Amén? Entonces ya él jamás en la vida iba a rehuir del mandato o del mandamiento que el Padre le había dado, que era dar su vida en rescate por muchos, porque para eso él había venido y por eso él iba a tener que sufrir mucho, como bien lo dice Dios, su Dios, a través del profeta Isaías 700 años antes que Cristo viniera al mundo. ¿Amén? Entonces dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjense bien, él sería desechado. ¿Recuerdan la palabra que dice mi Señor Jesús cuando le enseña la parábola de los labradores malvados? La roca que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular. Dios la colocó por piedra angular, y eso es cosa maravillosa delante de nuestros ojos. Entonces, ¿por qué dice la palabra que los ancianos, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, la cúpula religiosa, diría yo, lo desecharon, hermanos? Porque ellos despreciaron a Jesús. ¿Qué quiere decir desechar? No tomar en cuenta, hacer a un lado, menospreciar. Eso ellos lo hicieron con mi Señor Jesús. No tomaron en cuenta sus palabras, no tomaron en cuenta que Él venía del Padre, de parte del Padre. No tomaron en cuenta que Él venía trayéndole palabras de vida y de salvación. Lo desecharon, lo desecharon completamente. Desechar es hacer un lado, desechar es, vos no me gusta, es salir de aquí. Lo desecharon, no lo tomaron en cuenta, lo menospreciaron, lo odiaron sin razón, ¿sí me entienden? Pero esa roca que ellos despreciaron es una roca de fundamento eterno y preciosa que Dios estableció. O sea, para ellos Cristo fue, por ellos Cristo es despreciado, Cristo es desechado, pero por nosotros Cristo es la roca preciosa que Dios estableció, el fundamento eterno. Una cosa es Cristo para los que no creen, que son los que se pierden, y otra cosa es Cristo para nosotros,
Para nosotros Cristo es precioso, Cristo es hermoso, Cristo es de valor incalculable. Cristo es la roca eterna, el fundamento eterno que Dios estableció. Y como el mismo Dios lo dijo, roca preciosa, como mismo Dios de Israel dijo, roca preciosa es Cristo para nosotros, pero no así, pero así no fue visto ni tratado por el pueblo judío, principalmente por los religiosos. No fue tratado como alguien importante, no fue tratado como alguien importantísimo, que lo era, no fue tratado como alguien valiosísimo, que lo era, no fue tratado como alguien hermosísimo, que lo era, sino todo lo contrario, fue despreciado, fue desechado, fue humillado. ¿Por qué? Porque esos religiosos, ninguno era hijo de Dios. Se le dice, si ustedes amaran a Dios, a mí me amarían. ¿Por qué? Porque yo salí de Dios. Pero ustedes no escuchan mis palabras, ustedes no me conocen, porque saben que vosotros no sois de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces, esta es la cuestión. Para esos religiosos, para los fariseos, para los escribas, para los principales sacerdotes, para los ancianos, Cristo era una piedra de tropiezo, una piedra que los obstaculizaba, una piedra que ellos querían quitar de paz. Y eso fue lo que hicieron. Mejor dicho, eso fue lo que ellos creyeron que hicieron. Pero sabemos que Cristo ahora vive por los siglos de los siglos, hermano. Cristo vive, y como Él vive, nosotros viviremos, hermano. Amén. Entonces Cristo, le dice a los apóstoles también que tiene que ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense bien. Mira, hermano, aquí vemos que Cristo tiene que ser libre. O sea, aquí vemos que Cristo es verdaderamente Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Cristo está prediciendo, está profetizando su muerte y los acontecimientos que iban a llevar a esa muerte. Hermano, ningún líder religioso ni Mahoma, ni Confucio, que estaba confundido, ni Buda, ningún líder religioso, hermanos y amigos, ha profetizado su muerte y cómo iba a ser su muerte. Hermanos, y mi Señor Jesús profetizó su muerte y profetizó su resurrección, que iba a ser dentro de 3 días. O sea que Él conocía los tiempos de su muerte y los tiempos de su resurrección. Entonces, ¿quién, si no Dios, conoce las sazones y los tiempos? Dice la Escritura que al hombre no le he dado a conocer las sazones y los tiempos, porque estos están bajo la sola potestad de Dios. Y si mi Señor Jesús conocía su tiempo aquí en la tierra y conocía su muerte y los tiempos de su ascensión a Dios, es porque claramente Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y fíjense que Él se lo está declarando a sus apóstoles, pero ellos no comprenden lo que Cristo les está diciendo. Porque claro, para ellos Él era el Mesías, porque Pedro lo acaba Dios se lo acaba de ver a Pedro. Entonces ya ellos sabían que era el Mesías. Ahora, imagínense el choque que recibieron ellos cuando mi Señor Jesús, el que Dios le había revelado,
hace poco que era el Mesías, le acaba de revelar esta bomba, que él tiene que morir. Entonces ahí entra el hecho de que los judíos, como yo hablé hace algunos minutos, no comprendían bien las profecías de Isaías. Por eso es que para los judíos era impensable que el Mesías muriera. O sea, yo me pongo en el lugar de Pedro y de sus apóstoles y bueno, o sea, fue un cholo, es un cholo lo que mi Señor les acaba de decir, que él tiene que morir. De antes, lo que mi Señor Jesús le acaba de decir, que él tiene que morir, para ellos no tenía sentido, porque Dios le acaba de revelar por medio de su Espíritu Santo que él era el Mesías. Entonces ellos no conectaban las dos cosas. Pero si es el Mesías, o sea, los apóstoles dirían, ajá, pero si es el Mesías, ¿por qué ha de morir? Es como yo digo, ellos no conocían, no interpretaban bien el pasaje de Isaías 53. Ahora, es notorio que mi Señor Jesús prediga no solo su muerte, sino también su resurrección. Es otro nivel, hermano. Es algo que solamente lo hace Dios, obviamente. Pero quiero que nos pongamos un momento en el lugar de Pedro y de los otros apóstoles. Dios nos está diciendo que es el Mesías. ¡Gloria a Dios! O sea, les acaban de dar una noticia maravillosa, que el Mesías ya estaba entre ellos. Pero de pronto mi Señor Jesús me da una noticia aparentemente malísima, que era que tenía que sufrir mucho y ser entregado a los ancianos y los sacerdotes y morir y resucitar. Entonces ellos, los judíos de esa época, no estaban en la capacidad para conectar estos dos hechos, que el Mesías iba a morir a resucitar. Ellos no lo podían entender. O sea, ellos nunca veían a un Mesías sufriente, a un siervo sufriente, como lo dice Isaías 53. Ellos no se imaginaban que el Mesías iba a ser así. Entonces para ellos fue un shock, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Versículo 32. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Fíjense bien. Pedro, a que se le revela, que el Espíritu Santo le revela que Cristo, que Jesús es el Mesías, al escuchar las declaraciones de Jesús, él tenía que morir y resucitar después de día. Pedro le tomó aparte y le dijo: no, Señor, no permita que esto acontezca. O sea, ni Dios lo quiera, Señor Jesús, no permita que eso te pase. O sea, comenzó a contradecir lo que mi Señor Jesús decía. Comenzó, claro, y es entendible por el concepto que Pedro y los judíos de esa época tenían del Mesías. Si Dios le acababa de decir, por medio de su Espíritu Santo de revelación, que él es el Mesías, lo que mi Señor le está diciendo es algo desastroso. O sea, Pedro lo veía de esa forma. No, pero es que no puede ser. Si mi Señor Jesús es el Mesías, porque ya Dios de Israel me dijo, y Dios es veraz, no es mentira ni engaño, ¿cómo puede ser que Jesús, el Señor, me diga que él va a morir? No. Agarró a Jesús, lo llevó aparte, le dijo: no, Señor, no permitan que eso se acontezca, ni Dios lo quiera. Comenzó a reconvenir con él, a discutir con él, a decirle, a contradecirlo, pues. Vamos a ver qué sigue diciendo. Ok. Pero volviéndose, versículo 33, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás.
porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense bien la respuesta de mi Señor Jesús. Reprendió a Pedro. Le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y uno diría: bueno, pero si Pedro más bien, o alguien terrenal diría, alguien natural diría: pero si Pedro estaba haciendo lo correcto, estaba defendiendo a mi Señor Jesús. Pedro, humanamente hablando, uno puede decir: no, Pedro estaba preocupado por su Señor y por eso hizo eso, que comenzó a reconvenirle, ¿verdad? Eso es lo que uno podía pensar humanamente, pero sabemos que mi Señor Jesús no es cualquiera, hermano. Él se dio cuenta del espíritu que influyó en Pedro para que él dijera esas palabras. Satanás en ese momento estaba influenciado, Pedro en ese momento estaba influenciado por Satanás para decir esas palabras. Y mi Señor Jesús lo dice, lo ve. Recuerdan que cuando Satanás entró en Judas para que él fuera a entregar a mi Señor Jesús, cuando estaba en la Santa Cena, mi Señor Jesús fue el único que se dio cuenta que Pedro, que Satanás, había entrado en Judas. ¿Quién se da cuenta? Mi Señor Jesús. En esta ocasión estaban Pedro y mi Señor Jesús. Y obviamente mi Señor Jesús se da cuenta que Satanás le está susurrando el oído a Pedro. En el oído de Pedro, ¿qué le tiene que decir a mi Señor Jesús? Y él se da cuenta y reprende a Pedro, o mejor dicho, a Satanás, que está influenciando a Pedro. Y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Claro, hermano, Pedro estaba... Satanás quería que Jesús se preocupara por su vida aquí en la tierra, de tal manera que dejara de hacer la voluntad de Dios. Escuchen, Satanás quería que Jesús se preocupara por su vida aquí en la tierra antes que hacer la voluntad de Dios. Y ese engaño que Satanás trató de hacer con mi Señor Jesús, claro, con él perdió el tiempo, obviamente, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ese engaño sutil que Satanás quiso hacer por medio de Pedro, ese engaño, aunque no funcionó con mi Señor Jesús, gloria a Dios, él lo sigue usando con muchos hermanos. Muchos hoy en día, enfocado en su vida terrenal, enfocado en vivir esta vida lo mejor que se puede, enfocado en tener buena salud, enfocado en las cosas de este mundo, deja a un lado las cosas espirituales, deja a un lado lo que es la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Satanás quiso y no logró hacer con mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, él quiso que Jesús se centrara en salvar su vida y no en hacer la voluntad de Dios. Y así pasa hoy en día con muchos hombres. Muchos hombres se centran en vivir su vida terrenal, carnal, y se olvidan de la voluntad de Dios. No, pero que Dios, si yo vivo mi vida como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y yo me cuido yo y yo hago todo para mí. Pensando en ellos, el hombre, después de la caída, por su naturaleza, es un ser altamente egoísta, ¿viste? Yo necesito comer, yo necesito ropa, yo necesito yo. El hombre es un yo, ¿ok?
El hombre después de la caída, obviamente. Ahora, Satanás quería que mi Señor Jesús se preocupara por él. Es decir, no te preocupes por esta gente. No te preocupes por esta gente. Preocupate por salvarte vos. Eso era lo que quería. Satanás hábilmente quería que mi Señor Jesús quitara la vista de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios que era que Jesús llegara a Calvario y diera su vida por ti y por mí. Eso es lo que intentó hacer Satanás, pero gloria a Dios, no lo logró porque Jesús es el Dios hombre, ¿verdad? Porque Jesús es el Hijo de Dios viviente. Pero lastimosamente, hermano, aunque esa táctica no sirvió con mi Señor Jesús para nada, hoy en día Satanás sigue usando esa táctica. Satanás sigue desviando la mirada de las cosas de Dios. Satanás sigue influenciando a los hombres para que no pongan la mirada en las cosas de Dios ni se preocupen por ellas, sino que se preocupen por ellos mismos, porque no tienen esto, porque necesitan un carro, porque necesitan una casa, porque necesitan y quieren, y yo, y nada más, nunca se acuerdan de Dios. Esa táctica Satanás la sigue usando. ¿Por qué? Porque aparte de Cristo, porque a excepción de Cristo, esa táctica le ha funcionado muy bien a Satanás. Amén. Claro, aparte de Cristo y aparte de los hijos de Dios. Obviamente que sí sabemos que tenemos que poner la mira en las cosas de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense la malicia del enemigo, cómo él actúa para desviar a Cristo del propósito que Dios le tenía. Ese era el punto de esa declaración que Satanás influenció para que Pedro dijera amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense bien, tiene todo sentido. La Biblia es una belleza sin igual. Porque fíjense bien, después dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, ya va, déjame ver que me salté un versículo. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, ¿ok? Entonces le dice: porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces, ¿qué quería Satanás que Cristo hiciera? Fíjense bien, ¿qué quería Satanás que Cristo hiciera? Precisamente todo lo contrario a lo que mi Señor Jesús acaba de decir. Satanás quería que Cristo se sentara en él. Satanás quería que Cristo se preocupara por su vida aquí en la tierra, para desviarlo del propósito de Dios, ¿verdad? Y Cristo le está diciendo aquí: porque que quiera ser discípulo mío, que es lo primero que dice, niéguese a sí mismo. Lo que hizo Cristo al decir: apártate delante de mí, Satanás, porque no ve las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres, es negarse a sí mismo. Mi Señor Jesús, con la reprensión que le da Satanás, nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Él se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no le importó que él tuviera que sufrir mucho. Él no le importó que iba a ser muerto. Él no le importó que iba a ser crucificado. Él se negó a sí mismo. Amén. Él hizo lo contrario a lo que Satanás quería que él hiciera. Él se negó, dijo: no,
Es la voluntad del Padre que yo pase por esto para salvar a muchos, para llevar mucho a la gloria, y eso es lo que yo les voy a hacer. Duela a quien le duela y quiera evitarlo quien lo quiera evitar. ¿Qué hizo Cristo? Se negó a sí mismo y él dice, porque el que quiera ser discípulo mío, fíjense bien, porque todo, y amando a la gente, Jesús discípulo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos seguir a Cristo, es negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguir. Es imitar lo que Cristo le acaba de decir a Satanás, aparte de mí, porque no ve las cosas como la ve Dios, sino como la de los hombres. Es negarnos a nosotros mismos. Cristo sé que es negarnos a nosotros mismos. Bueno, es no ser un yo-yo, es decir, es no pensar en mí, no pensar en mi conveniencia, no pensar en lo que a mí me gusta, no pensar en lo que yo quiero, sino anteponer todo eso a la voluntad de Dios. Eso es negarse a uno mismo. Amén. Eso es negarse a uno mismo. Anteponer mi bienestar, mi felicidad aquí en la tierra, mi prosperidad terrenal por hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago eso, yo me estoy negando a mí mismo. Yo me estoy negando lo que yo puedo conseguir para mejorar mi vida terrenal, un ejemplo, por hacer la voluntad de Dios. Yo me estoy negando eso por hacer a lo que Dios le agrada. Eso es todo lo contrario a ser un egoísta, todo lo contrario a ser un yo-yo, todo lo contrario a ser una persona que se preocupa y se enfoca por lo temporal. Eso es lo que tenemos que hacer para ser discípulos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Bueno, la cruz, hermano, la cruz va a ser una consecuencia de negarnos a nosotros mismos. Es decir, la cruz aquí es todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Esa fue su cruz. La cruz de Cristo fueron nuestro pecado, ¿verdad? Pero nuestra cruz son los sufrimientos que tenemos que pasar a causa del Evangelio, hermano. Esa es la cruz. Nosotros negándonos a nosotros mismos por Cristo, por las cosas de arriba, por la voluntad del Padre, ¿verdad? Todo eso nos va a producir sufrimientos temporales aquí en la tierra. Todo eso va muchas veces a hacernos sentir mal, a hacernos sufrir, ¿ok? Pero como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria eterna, hermano. Los sufrimientos del cristiano no son en vano, porque los sufrimientos del cristiano están también bajo el control y el señorío de Dios. Por eso que Dios dice en Romanos 8, a los que aman a Dios todas las cosas le van para bien. ¿Por qué puede decir Dios eso? Porque Él lo controla todo, lo gobierna todo, Él lo mueve todo, Él lo establece todo. Entonces los sufrimientos en la vida del cristiano tienen un propósito. El propósito es que seamos como Cristo. El propósito es que lleguemos a la gloria. El propósito es que permanezcamos fieles hasta el fin para recibir la gloria de Dios y todas sus bendiciones. Amén. Pablo lo sabía. Es necesario a través de mucho sufrimiento estar en el reino de los cielos.
Entonces, los sufrimientos que experimentamos en la vida, en nuestra vida terrenal, por causa de Cristo y de su palabra, esos sufrimientos son nuestra cruz. Y tenemos que llevarlos hasta el fin, perseverando en aquel que nos amó y se sacrificó a sí mismo por nosotros, teniendo la mirada quita, la mirada puesta en la cosa de arriba, donde también está nuestro Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Amén. Así que la cruz son los sufrimientos por el reino de los cielos, son los sufrimientos por la palabra de Dios, son los sufrimientos por causa de Cristo. Al igual que la cruz de Cristo fue por causa de nosotros, ¿cierto? La que cargó Cristo fue por causa de nosotros. Bueno, ahora se invierten los papeles. Ahora la cruz que cargamos nosotros es por causa de Cristo. Es por ser discípulos de Cristo, que nos negamos a nosotros mismos y cargamos con los sufrimientos por causa del Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que vive Cristo. ¿Ven? Y dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir sígame? Bueno, imíteme. Hagan lo que yo hice. Lo que yo hice por ustedes. Ustedes ahora lo van a hacer por mí. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Todos los sufrimientos, todas las aflicciones, todo lo que no nos gusta, todo lo que nos saca de nuestra zona de confort, lo estamos viviendo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esa cruz la llevamos por Cristo, y si la llevamos por Cristo, tenemos que llevarla con amor hasta el fin. Amén. Tenemos que imitarlo a Él en todo. No solamente querer la gloria de Cristo, que gloria a Dios, porque la vamos a tener. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no podemos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. No podemos jugarle al vivo a Dios. No podemos, porque si Cristo tuvo que padecer y nosotros nos decimos seguidores y discípulos de Cristo, entonces nosotros por ende también vamos a padecer. También vamos a cargar con la cruz, pero por causa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y si lo cargamos por causa de Cristo, Cristo mismo nos va a ayudar a llevar la cruz, hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Seguir a Cristo es cuando Él le dice, sígame, bueno, sígame en los buenos momentos, pero también me tienen que seguir en los malos momentos. Imíteme en los buenos momentos, pero también me van a imitar en los sufrimientos. Amén, gloria a Dios. Alabados a Dios. Versículo 36. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la dé porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la hallará. Fíjense bien lo que está diciendo Cristo aquí. Porque todo el que quiera guardar su vida la perderá. ¿Qué quería Satanás que Cristo hiciera? Que guardara su vida. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo a Cristo, lo que Satanás había influenciado a Pedro para decirle. No dejes que eso te acontezca. No permitas que eso te acontezca, Señor. Eso era lo que Satanás quería. Que Cristo se preocupara por guardar su vida. Pero Cristo le dice, no, apártate delante de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como lo de Dios, sino como lo de los hombres. Gloria a Dios.
Por eso Cristo aquí le está diciendo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, si yo quiero, ¿verdad? Y me esfuerzo por guardar mi vida aquí en la tierra, es decir, por ser millonario, por nunca enfermarme. Si yo me concentro en yo, solo importo yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero alcanzar, es yo. Si yo me enfoco en eso, si yo me enfoco en lo terrenal, yo voy a acabar perdiendo mi vida. Porque igual, si yo me enfoco en lo terrenal, algún día voy a morir. No porque yo me cuide y me tome mis medicinas y vaya al gimnasio. Me da mucha risa como dice el pastor Suger Michelin, dice: ve al gimnasio, haz ejercicio y muérete de todas formas. Y así, por más que yo intente conservar mi salud, mantenerme fuerte, vigoroso, no sé, la vida y la muerte están en las manos del Señor. Por más que yo me esfuerce en hacer las cosas terrenales, hermano, yo me voy a morir igualmente. Yo voy a perder mi vida si yo me enfoco en mantener esta vida, si yo me enfoco en las cosas de este mundo, en mi trabajo, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, yo voy a acabar perdiendo mi vida, porque yo me voy a presentar algún día ante el tribunal de Dios y voy a tener que rendir cuenta. Y allí yo voy a perder mi vida porque quise tener mi mejor vida aquí, porque quise tener mi prosperidad aquí, porque me enfoqué en tener todo lo que yo quería, pero aquí, porque me enfoqué en en ser un yo. Si hago eso, hermanos, si hacemos eso, vamos a acabar perdiendo la vida. Amén. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí y el evangelio la hallará. Al contrario, lo hicieron Cristo y sus apóstoles. Cristo no guardó su vida. Cristo la entregó en rescate por muchos, hermanos. ¿Y cómo está ahora Cristo? Reinando en gloria. ¿Por qué? Porque Él no quiso guardar su vida terrenal. Él no se preocupó y dijo: no, yo no voy a ir para la cruz del Calvario porque esos romanos me van a matar. No, Él no se preocupó por eso. Él entregó su vida, como dice Él mismo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces, como Él entregó la vida por causa del Padre, ahora el Padre le dio, ¿qué? Vida eterna. Y ahora vive por los siglos, hermano. Amén, gloria a Dios. Ahora Cristo tiene un cuerpo glorificado, que no padece, que no sufre, que no se cansa, que no envejece. Un cuerpo eterno como el que siempre ha tenido, ¿verdad? En la gloria del Padre y en la presencia perpetua del Padre. Amén. Y los apóstoles lo imitaron, lo siguieron. Verdaderamente Él dijo: sígame. Y los apóstoles lo siguieron. Pedro murió crucificado de cabeza. A Pedro lo mataron en Roma crucificado de cabeza. Si no me equivoco, creo que fue en Roma. Pedro no se preocupó por su vida. Él la entregó por causa de Cristo. Entonces Pedro no perdió su vida, Pedro la ganó. Porque Pedro tiene vida eterna. Pedro tiene un lugar en las moradas celestiales que nuestro Padre ha preparado de antemano. Pedro es parte del remanente al cual Dios le ha preparado morada. No temáis, remanente pequeño, porque a Dios le ha placido, daos el reino. Entonces, hermano, perder la vida por causa de Cristo no es perderla, hermano, es ganar la vida, pero en una vida temporal, efímera, pasajera como esta. No, la vida eterna, sentarnos en lugares de privilegio en las regiones celestiales con Cristo, poder ver y conocer cara a cara a Dios
que nos ha conocido y conocerle como Él nos ha conocido, hermano. Eso es la vida eterna, una comunión eterna, deleitosa, ininterrumpida con nuestro Dios y Padre por la eternidad y hasta la eternidad, hermano. Entonces, eso es lo que todos los apóstoles, Pablo murió decapitado. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Esteban, el primer mártir, murió lapidado. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Él no quiso guardar su vida. Él pudo dejar de hablar con los fariseos, pero el Espíritu Santo estaba en él y le daba que hablar y él abría su boca. Y a los fariseos ardían en ira por todo lo que él decía, pero él no cayó, sino que habló. Y por causa de Cristo y su Evangelio perdió su vida. Y ahora, ¿dónde está Esteban? En gloria, hermano, gloria a Dios, porque Esteban no murió. Esteban estaba vivo que nunca, porque la muerte para los hijos de Dios es solo más cercanía con Dios, más comunión con Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y entonces esta es la diferencia de un cristiano, de un verdadero seguidor de Cristo y alguien del mundo. Que el del mundo se preocupa por las cosas terrenales, hermano. En el mundo se preocupa por qué me voy a poner, qué me voy a vestir, como no tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y el propósito de Dios no le interesa porque ni siquiera lo conoce. Bueno, ese que está enfocado en esta vida es precisamente, y el que quiere guardar su vida es precisamente que la va a perder. Pero aquel que la pierda por Cristo, como los apóstoles, por Cristo, y por su Evangelio, va a tener vida y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén. Y Señor Jesús dice a los apóstoles: cualquiera que por causa de mí pierda familia, hijos, esposa, cualquiera que pierda todo eso por causa de mí, en la vida venidera tendrá 100 veces más y la vida eterna. Amén, hermanos, porque supongamos que alguien pierde la familia por causa de Cristo, pero en la vida eterna vamos a tener millones y millares de hermanos. O sea, vamos a tener una gran familia. Supongamos que alguien pierda bienes y queda en la ruina por causa de Cristo aquí en la tierra. No importa, hermano, no importa. Allá en el cielo tenemos una mansión bien grandota y somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, hermano. No importa. Allá vamos a tener todo multiplicado por 100. Y de paso, vida eterna. O sea, comunión eterna con nuestro Dios y Padre. Entonces, verdaderamente, que pierde la vida por Cristo, no la pierde, la gana. Y en abundancia. Amén. Entonces, dice versículo 36. Ya vamos a apresurar porque ya creo que soy sobre ahora. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Claro, yo puedo tener los millones del mundo aquí en la tierra. Yo puedo ser el hombre más rico de la bolita del mundo. Puedo tener cobre para botar para el techo. Pero esos cobres, o esa billetera, o esa cuenta bancaria, o esas criptomonedas, cuando esté yo delante del Señor, no me van a servir para nada. Todas mis influencias, todo lo que yo, la riqueza que yo amasé aquí en la tierra, cuando esté delante del juez justo, no me van a servir para nada. No me van a servir para nada. Yo no le voy a poder pagar a nada a Dios por mi alma. Mi alma no tiene precio. O mejor dicho, sí tiene un precio. Porque el precio de mi alma es la sangre de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. El precio de mi alma costó la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo vale más que todo el oro y la plata y la fortuna de todos los presidentes de la bolita del mundo. Lo que quiero decir es que si alguien está delante de Dios
y no tiene a Cristo, hermano, ni cree en Él, ni que haya amasado toda la fortuna de este mundo, va a poder evitar su terrible final, el lago de fuego y azufre. El hombre no puede. Le voy a decir algo. Si aquí existiera un hombre como Matusalén, que tuviera 975 años, y él en toda su larga vida hubiera amasado una gran fortuna, fuera el hombre más rico del mundo mundial, o sea, fuera algo extraordinariamente rico, ni aún así, con toda esa riqueza, él podría pagar el precio que vale su alma. El precio que vale el alma de un ser humano lo pagó Dios por medio de la sangre de Cristo. Él dio el pago y Él no va a aceptar nada menos que la sangre de Cristo. Entonces no importa la fortuna que haya amasado, no importa los años que haya tenido sobre la tierra amasando esa fortuna, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, en el día del juicio, hermano, esa fortuna no te va a servir de nada. Igualito te vas a ir para el infierno y te vas a quemar por la eternidad. Amén. Amén. ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Claro, el hombre no le puede llegar a Dios. No, tengo 100.000 millones de dólares. Te doy 100.000 millones de dólares por mi árbol. Dios le va a decir, el único pago acepto por el alma del hombre es la sangre de Cristo. ¿La tienes sobre ti o no la tienes? No importa los ceros que tenga tu cuenta bancaria, si no tienes la sangre de Cristo sobre tu vida, si no estás revestido de Cristo, el día del juicio no te vistas que no vas. Amén. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Claro. Fíjense bien. Eso es parte de negarse a sí mismo. El no avergonzarnos de Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía muchas razones por qué avergonzarse de Cristo, porque humanas, quiero decir, porque él por causa de Cristo fue preso 3 veces, le dieron 3 veces 69 latigazos, naufragó creo que 2 veces, lo lapidaron, casi lo lapidan en Listra. Entonces, humanamente, Pablo tenía por qué avergonzarse de cristiano. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo que cree, primeramente para judío y también para griego. Entonces no importa, hermano, lo que tengamos que sufrir, que sobrellevar, que aguantar a causa de nuestra fe, a causa de nuestro Señor, a causa de su Evangelio y de su reino, tenemos que perseverar, hermano. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria eterna, no teniendo la mirada puesta en las cosas que vemos, porque las cosas que vemos son pasajeras, sino en las cosas que no vemos, porque las cosas que no vemos son eternas. Y dice la palabra, por lo cual estoy seguro que la tribulación presente no se ha de comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros, hermano. Entonces, el cristiano no se avergüenza del Evangelio, el cristiano más bien se goza de estar padeciendo por causa de Cristo. Es decir, el verdadero cristiano persevera en la tribulación. Pablo y Bernabé, si no me equivoco, creo que sí era Bernabé, estaban en la cárcel, amarrados a una bola, quizás, no sé, no recuerdo bien si el pasajero,
Y hermano, y ellos estaban gozosos, alabando al Señor en ese hueco donde lo tenían metido, ¿verdad? Porque la cárcel, anteriormente la cárcel era muy fea. Y ellos alababan y se gozaban en el Señor vuestro Dios, no se avergonzaban. Y bueno, ahí tienen el resultado, Dios los sacó de la cárcel. Pero lo que le quiero decir, hermano, no importa lo que tengamos que soportar, no importa la cruz que tengamos que cargar, los sufrimientos que tengamos que padecer por el Evangelio, hagámoslo, hermano, porque vale la pena. Cristo menospreció el oprobio por la gloria venidera que venía. Cristo sabía todo lo que él iba a padecer, lo sabía, pero aún así no se avergonzó del Evangelio que predicaba. No se avergonzó ni llegó nunca al Padre que lo envió, sino que él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento seguiré el Padre. Por eso mi Padre me ama, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Amén. Entonces es muy importante imitar a Cristo, seguir a Cristo en este sentir, pues, sin importar lo que nos pase, sin importar que tengamos que perder hasta nuestra vida terrenal, no negar al Señor que nos salvó, no negar el Evangelio que Él predicó, no negar, sino perseverar en Él, sino cargar con nuestra cruz, sobrellevar los sufrimientos de la vida cristiana y seguir perseverando en Cristo. Porque si lo hacemos tenemos gran recompensa en los cielos. Dice, porque fíjense bien, porque que se avergonzará de mí y de mi palabra en esta elección adulta y pecadora, digo la bomba, se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjense bien, si nosotros nos avergonzamos de Cristo, del Evangelio, si nosotros volvemos atrás por los sufrimientos que padecemos, por la cruz que cargamos, entonces nuestro Señor también se va a avergonzar de nosotros delante del Padre y va a decir: no, Padre, a este no lo conozco. Él se avergonzó de mí en la tierra, ahora yo no te voy a declarar su nombre y a Él no lo conozco. Entonces, no nos avergoncemos, hermanos, por los sufrimientos que tengamos que atravesar, por la cruz que estemos cargando, porque esos sufrimientos son, según el propósito de Dios, son controlados por Dios y son monitoreados por Dios para que nos gocemos y para que aún en la tribulación y aún esas cosas nos obren para bien. Amén. Porque nos van a llevar a la gloria con Dios eternamente. Amén. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y los verdaderos cristianos, hermanos, no nos avergonzamos del Evangelio ni de nuestro Señor que nos salvó, sino que perseveramos en Él para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Y por último, hermano, vamos a terminar hasta aquí, vamos a terminar ya, hermano. Entonces, no nos avergoncemos de Cristo, hermano. La cruz que tengamos que llevar, llevémoslas con amor. Los sufrimientos que tengamos que soportar, soportémoslos con amor y perseverando en Cristo, hermano. Porque los sufrimientos de cristianos no son en vano. Son para que tengamos un mayor peso de gloria eterna. Son para que entremos al reino de los cielos. Son para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Entonces ya sabemos, hermano. Eso que el diablo, para resumir y para finalizar, eso que el diablo le ofreció a Jesús o le hizo, eso que el diablo le dijo a Jesús por medio de Pedro, fue una trampa en la que Jesús no cayó y en la que ningún hijo de Dios cae, porque Dios nos guarda con su poder. Amén. Porque Dios guarda lo suyo y porque Dios nos va a guardar con su poder para que nosotros podamos alcanzar la salvación que está reservada
en los postreros tiempos. Amén. Los verdaderos hijos de Dios no niegan a su Padre Celestial, no llegan al Señor que los salvó y no niegan el Evangelio que Él predicó. Sin importar que esto nos cueste la vida aquí en la tierra, pero nosotros somos fieles, leales, amigos, hermanos, hijos, amados de nuestro Dios y Padre Celestial y de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno. Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios.